Imagina que regresas a casa luego de estudiar y lo primero que ves luego de abrir la puerta es a tu tío en el suelo. Alguien lo había eliminado. Lo curioso es que al no haber nada con que iniciar la investigación, tú pasas de ser la única testigo a la única sospechosa. Hoy, en Popoki TV, Enigmas de un asesino. Aquí abajo el título en inglés. Ina durante el interrogatorio no dijo nada, no porque se negara como tal, simplemente no recordaba nada del hecho. Lo único que tenía claro es lo que hizo antes. Luego de salir de clase, tomó el autobús, colocó la clave en la puerta para poder abrir. Luego de entrar no recuerda nada. Su tío ya estaba en el suelo y no hay detalles, no había nada fuera de su lugar y al parecer las horas concuerdan, pero el detective Kim tenía sus dudas debido a que su zapato estaba manchado y al revisar las cosas notó que el arma que se utilizó es un utensilio de arte, mismo con el que ella pinta. También está el hecho de que es la única heredera de todo el dinero que tenía su tío, no hay más familiares. De todas formas, esto solo era una deducción circunstancial, no había nada tangible para comenzar a investigar. Al salir de la estación, regresó a casa y se acostó en el lugar en donde estaba su tío. Ahí tuvo una visión donde se veía a ella misma realizando el crimen. A los pocos días, Ina regresó a la estación para entregarle al detective Kim una pieza de rompecabezas que encontró en la escena del crimen. Al parecer lo había olvidado, y eso era lo único diferente en su casa. 10 años después de esto, ella desarrolló una personalidad algo extraña. Disfruta de las cosas que le generan mucha adrenalina, además de que asiste a terapia, debido a que sigue sin recordar lo que pasó ese día. Y si bien se siente tranquila cuando está con la gente, al estar sola piensa en si hizo algo para incomodarlos o que la odiaran. Pero la realidad es que cuando lo piensa bien, lo que le da miedo realmente es estar sola en esa casa. El detective Kim este tiempo siguió interesado en ese caso, debido a que fue el primero de su carrera y el único que no ha podido resolver. Es más, investiga sobre Ina en su tiempo libre. Algo que olvidé mencionarte es que el tío de Ina era un intendente de la policía ya retirado. Ella se había quedado con la pieza del rompecabezas y al igual que su tío, toda su familia ya estaba con San Pedro debido a un accidente. Por eso es la única heredera de todo lo que había y por último se convirtió en perfiladora de la policía. En un caso vemos que es demasiado buena. Un estudiante fue enviado con San Pedro mientras estaba jugando y el primer testigo fue su hermano mayor, un niño con problemas causados por la envidia de ser superado por su hermano menor, algo que no pasó desapercibido para ella. Ese favoritismo los llevó a tomar esta decisión desesperada. Así, fácil, en 15 minutos solo mirando la escena logró resolver el misterio. El problema es que durante la investigación el niño cambió su versión. Primero fue algo detallada, luego dijo algo sobre sus padres, más que todo las expresiones que tuvieron al ver la escena, y ahora no recuerda nada, tal cual como pasó en el caso de Ina, así que va a entrevistarlo personalmente. Aquí no sé qué pasa, pero según entiendo utiliza como una técnica de regresión. Ella va contando paso a paso lo que vio en su caso y el niño hace lo mismo. La diferencia es que él cometió un error. En vez de decir que primero entró al cuarto, como dijo en su testimonio, dijo que primero entró a la cocina y terminó confesándolo todo. Con el caso resuelto regresa a casa en donde recibe un sobre, el cual tenía una pieza de rompecabezas, y luego de confirmarlo fue por el detective Kim, debido a que no le contestaba. El detalle es que no fue hasta su casa sino a la casa de la madre del detective Kim, debido a que él siempre la visita este día de la semana, excepto hoy. Sin más no le deja ninguna razón y va a buscarlo. El problema es que le toca ir planta por planta porque no recuerda en dónde se estacionó. En eso un carro que tenía las luces encendidas llamó su atención, por lo que fue a revisar, llevándose una gran sorpresa. Había una mujer ahí descansando, pero para siempre. Como es lógico, llamó a la policía. Nuevamente se convirtió en el centro de una investigación. Contactar al mensajero no sirvió de nada. Era lógico que se asegurarían de no ser descubiertos, haciendo una solicitud de envío por aplicación. Esto solo le dejan dos preguntas: ¿por qué le enviaron una segunda pieza a ella? ¿Y por qué el asesino serial volvió a atacar luego de 10 años? Al menos ahora saben que se trata de un asesino en serie. El único problema es que su tío y la señorita Mi Yeong no tienen ningún tipo de conexión.
Alguien quien me llama la atención es el policía Choi, quien no usa guantes en la investigación de la escena y le da más importancia a su comida que a los casos que está investigando. Ya hablando ahora sí del caso como tal, no encuentran ninguna grabación que dé un indicio. Al parecer todas fueron borradas y las que no se borraron por ahí no pasaron. El único indicio que tienen es que era una mujer con mucho dinero, algo que es lógico para ellos porque solo el 10% más rico de Seúl puede vivir en estos edificios de ciudad única, pero tampoco había señales de robo en su apartamento. Lo único que parecía faltar era la llave para poder entrar o salir del edificio. El detective Kim, siguiendo con su idea de que Ina tiene algo que ver, habla con su terapeuta, la señorita Lee, quien se escuda en el secreto profesional para no poder dar información, algo bastante coherente. Quien se ve bastante preocupado durante esa reunión es el Dr. Wan, el compañero de la terapeuta de Ina. Sin más, el detective se lo pregunta directamente y ella le dice que no tienen nada que ver. No conocía a esa mujer y solo fue a sus edificios para mostrarle la ficha que recibió. Continuando con la víctima, descubrieron que ella es dueña de una whiskería, en donde generalmente entran policías, sargentos, capitanes y demás oficiales de la fuerza pública. Eso hizo que dieran con el primer sospechoso, el jefe de la policía Young, quien justo faltó a una reserva el día en que ella fue encontrada. De aquí la investigación se amplió a todos los altos rangos que tenían contacto con ella. Después de todo, era la dueña, y no necesariamente tenía que tener contacto con todos sus clientes. Si bien esto generó molestias entre sus compañeros, era algo que tenía que hacer, es su trabajo. Los únicos de alto rango que al parecer ocultaban algo eran el jefe Yeong de su estación y el jefe Dong-soo de otra estación, quienes dicen cosas muy vagas como que solo hablaban con ella para hacer reservas, pero como te dije no era necesario hablar con la dueña para hacer eso. En una conferencia Ina habla sobre asesinos seriales, específicamente de un caso que ella fue la única que pudo resolver, debido a que no habían señales obvias, todo parecía ser lo típico, atacaba de noche por el bajo flujo de la gente y en callejones en donde no habían cámaras de seguridad. Podría tratarse de delincuencia común. Lo único que entrelazaba los casos era lo que le decía antes de darles cuello: arderás en el infierno. Eso la llevó a la segunda coincidencia. Siempre eran los miércoles, luego de la misa. El motivo era el odio a las mujeres que, al igual que su esposa, eran fanáticas, debido a que su hijo falleció en un accidente mientras que su esposa estaba en la iglesia. Entonces, con esto en mente, solo le hace falta encontrar el vínculo que hay en el caso de los rompecabezas para poder iniciar, y lo único que puede encontrar es el modus operandi, como que no hizo nada más, solo acabó con la persona, no robó ni trató de camuflar la escena, tampoco utilizó fuerza extrema ni nada por el estilo, parecía un profesional. ¿Recuerdas que al inicio ella tuvo una visión donde ella era la culpable? Bueno, resulta que ella se pone en el lugar del victimario. De esta manera puede descifrar ciertas cosas que sintió la persona al hacerlo. Y sin más, solicita unirse al equipo del detective Kim, quienes están llevando este caso. Luego de investigar todo el recorrido que hizo la mujer, concluyen que la estuvo esperando en el estacionamiento. Y como están ahí, Ina aprovecha para conocer a la madre del detective Kim, debido a que quería hacerle un perfil. Para eso medio mintió diciendo que está detrás de él hace 10 años, algo que pues es verdad porque han estado en la mira cada quien. De aquí solo rescataremos la historia de un chico que él llevó a su casa para que confirmara que su madre cocina feo. Y tenía razón, sí cocina maluco la señora, pero lo hizo para ayudarlo. Al parecer, ese niño estaba bastante mal y necesitaba a alguien que lo sacara de esa oscuridad. La visita termina en que ella le pide que le haga un perfil, porque son los únicos dos que han demostrado verdadero interés en este caso, y primero necesita sacarse esa idea de que ella es culpable. Luego de unos días, Ina encontró otro vínculo. Las víctimas no fueron atacadas al azar, siempre fueron en lugares personales de la víctima. De esta manera tendrían la guardia baja, haciendo que el trabajo fuese más rápido y eficiente, sin fuerza excesiva, como habíamos visto antes. Buscando más información sobre la víctima, dan con su padre, quien ya tiene demencia senil, pero Ina, haciéndose pasar por su hija, logra sacar la información de ese novio que se aprovechaba de ella. Le sacaba plata, le pegaba, era infiel, ya sabes, el partido perfecto para casarse y tener hijos. Casualmente, hace unos días ellos tuvieron una pelea en un bar. Él estaba pidiendo un préstamo, basándose en que le dio la plata para abrir este negocio.
También cabe aclarar que no estaban casados, simplemente eran novios y habían terminado ya después de cierto tiempo, solo era para el chiste. Lo interesante de esto es que una huella que había en el carro pertenecía a él. Habían encontrado un sospechoso. El problema es que ahora Kang estaba desaparecido, así que tuvieron que hacer una búsqueda manual revisando horas de grabación. ¿Y qué crees? Justo en donde se reportó se encontró una tercer víctima, la cual estaba dentro de una maleta en un lago, sin cabeza y sin manos, por lo que reconocerlo será difícil. Ahora había una segunda razón para encontrarlo lo antes posible. Quien creía que era inocente es Ina, debido a que miró su historial y siempre fue una persona bastante impulsiva. Incluso los llegaron a echar de la escuela por este comportamiento, y los crímenes siempre fueron sin errores, fueron perfectos. Los perfiles no encajaban. Es por eso que pidió una prueba de ADN. Sabía que la persona que estaba en la maleta era el Kang que estaban buscando. Y sí, tenía razón. Esto complica todo bastante. Volvieron a quedar sin pistas para investigar. Tratando de encontrar alguna conexión, le pregunta a su empleada si conocía a estas dos personas, ya que ella trabajó mucho tiempo para su tío. Y no, tampoco sabe nada. Lo único que le dijo la trabajadora es que su tío cambió luego de que ella quedó huérfana por el accidente de sus padres. Eso lo hizo renunciar a la policía para dedicarse a ella 100%. Al día siguiente contactan con la esposa de Kang, Yang-hee, quien se veía que fingía durante el interrogatorio. Es por eso que Ina fue hasta su casa para hablar con ella utilizando sus técnicas de interrogación sin interrogar, descubriendo varias cosas. Dormían en cuartos separados. Ella disfrutaba mucho de su espacio personal. También, por un incendio, ella perdió a sus padres cuando era muy joven. Eran iguales, por eso estos temas relacionados con la muerte no le incomodaban. Para Yang-hee fue sorprendente que ella la leyera como si fuese un libro, tanto así que se divirtió y le dijo que lo volviera a hacer cuando quisiera. En el segundo interrogatorio oficial, ella ya no fingió la tristeza ni nada por el estilo. Incluso pensó que dejó de ser la testigo y se volvió una sospechosa. Como en las películas, las esposas siempre son las culpables para quedarse con todo. El problema es que Kang no tenía ningún seguro. Es por eso que no le teme a responder ninguna pregunta incómoda, incluyendo las infidelidades, que fueron en total 4. Eso le recuerda que uno quiso tomar el lugar de su esposo. Bueno, se lo preguntó como tal, y claro, para que eso pasara, Kang tendría que desaparecer. Lo más intrigante es que esa aventura terminó hace un mes, relativamente poco tiempo. Es por eso que su instructor de tenis se convirtió en un sospechoso. Al interrogarlo, en sin saber, dice que fue ella la que le propuso tomar el lugar de su esposo. Si tienen que investigar a alguien es a esa mujer. Tal vez solo estaba buscando a alguien que hiciera el trabajo por ella. Después de todo, aquí puede encontrar aventuras en cualquier momento. Y ya sé que dije que antes era lo más interesante, pero ahora viene lo más interesante, de verdad. El detective Kim notó unas heridas muy específicas en sus manos, mismas que él tenía por haber escalado un muro detrás de donde dejaron tirado el carro de Kang, lugar en donde se le vio por última vez. Ina llegó a una conclusión simple: ambos estaban echando la culpa para despistar, entonces solo queda presionarlos hasta que uno de los dos confiese. Es por eso que al instructor le cuentan sobre el incendio que acabó con la familia de Yang-hee cuando ella era niña, debido a que en la investigación hay fuertes indicios de que ella lo inició, pero culpó a su vecino, el cual desapareció a los pocos días antes de testificar, dejando el caso simplemente así. Nadie que esté cerca de Yang-hee termina bien. Con esto el instructor confesó: ella lo hizo todo, hasta le dijo en dónde estaba el resto de Kang. Eso resuelve su crimen, pero no el de la dueña de la whiskería. Los tiempos no concuerdan, por lo que regresa la hipótesis de que hay un asesino serial en la zona. En un bar habla con la doctora Lee porque sentía que eran iguales, y si Yang-hee pudo haber hecho algo como eso, seguramente ella también, aunque hay una gran diferencia. Ina nunca sintió envidia de nadie, y Yang-hee no sentía odio, simplemente quería una casa más grande para ella sola, una buena y rápida terapia. De regreso a casa, en su buzón se encuentra con otra pieza del rompecabezas, el cual tenía un dibujo que se le señalaban cortes con tinte rojo. Esto la logra desestabilizar bastante, porque el hecho de que Yang-hee sea la responsable de este crimen quiere decir que cometió los otros dos, y no había ninguna relación entre ella y su tío, mucho menos un motivo. Analizándolo mejor con su jefa, notan que hay algo muy extraño. El dibujo original, el que está abajo, es muy antiguo, mientras que las líneas de los cortes parecen hechas con
con marcador o resaltador recientemente, como si no hubiese sido planeado. Esto le da dos hipótesis: se le adelantaron o hubo un cambio de planes y manipularon a Yankee para hacerlo. La segunda opción es más viable, a pesar de que ella no sabe nada de este rompecabezas, y literalmente confesó todo lo que había hecho y por qué lo había hecho. Lamentablemente no hubo tiempo para procesarlo todo. Había un nuevo caso. Un señor de edad avanzada había sido envenenado. La cena era bastante complicada, no habían señales de que lo obligaron a hacerlo. Eso quiere decir que lo engañaron para que lo bebiera sin oponer resistencia, lo que coloca a sus 3 amigos de trabajo como sospechosos. Todos echaban la culpa, aunque el más viable era uno que le debía dinero. Pero de los 10 millones que le debía, solo le hacían falta 3. De hacerlo, lo hubiese hecho antes de pagarle incluso la cuota del mes pasado. Si ya estaba complicada la cosa, se complicó aún más, porque descubrieron que fue intoxicado por nicotina. Resulta que luego de cierta cantidad en el cuerpo se vuelve letal, y era el único que tenía esta sustancia en el cuerpo. Ahora solo queda encontrar el motivo. Para eso hacen un pequeño juego de rol utilizando lo que saben de los sospechosos. De igual manera no hay nada claro. Eso les hace pensar que tal vez es una víctima inocente. Seguramente querían eliminar a otro de sus compañeros y él fue el que se terminó tomando ese licor. Y mirando las grabaciones de la sala de descanso aparece un nuevo sospechoso que justo fuma cigarrillos electrónicos. Gracias a él descubrieron una parte faltante en esta historia. Ese día la víctima volvió a la fábrica luego de un permiso debido al duelo de su hijo. Verás, hace un tiempo su hijo entró a trabajar con él mientras iniciaba la universidad y su padre cometió el grave error de dejarlo bajo la supervisión de sus amigos, quienes no le prestaron atención y para colmo le dieron una mala inducción, lo que hizo que sufriera un accidente. Cuando estaban a punto de llamar una ambulancia se detuvieron, recordando que luego del último accidente su jefe les dijo que primero lo llamaran a él. Entonces aprovecharon este tiempo para armar una historia en donde acordaban que todo habría sido por una imprudencia del chico y no de ellos. De esta manera no se meterían en problemas, nadie aparte de ellos 3 lo sabría. Lamentablemente ese tiempo que desperdiciaron hizo que fuese demasiado tarde, ya no había nada que hacer por él. El señor como venganza había organizado todos. No quería sacar su frustración con ellos. En su lugar, quería que los arrestaran. Sabía que todos se echarían la culpa, consiguiendo así al menos la justicia que quería para su hijo. Algo que lamentablemente no sucedió. Si bien este caso no tiene nada que ver con los del rompecabezas, solo sirvió para que Ina y el detective Kim se acercaran bastante. Al final se creó el vínculo de confianza que ella necesitaba. También le dieron un giro a esa investigación, porque en el dibujo del rompecabezas todas las víctimas están sonriendo, jugando, son felices en general. Entonces la nueva hipótesis es que tal si como en este caso no son víctimas sino culpables de algo. Seguramente ese delito es lo que los relaciona. Cabe aclarar que este enfoque ayudó a dárselo la doctora Lee, debido a que no siempre el odio nos hace atacar. Hay personas que prefieren lastimarse a sí mismos para herir a otros. Eso con respecto al caso del señor. Aprovecharé para contarte que Ina se fue a vivir con el detective Kim. De esta manera podrán avanzar en la investigación a escondidas sin que nadie se intrometa. De todas formas, solo pueden confiar en ellos 2. Al menos eso le dice a él. La verdad es que por primera vez logró dormir un largo tiempo. Bueno, 3 horas seguidas, que para ella es bastante, solo 5 minutos y ya se despierta por las pesadillas con su tío. Bueno, sí se lo dijo luego, ¿para qué embolatar eso? Después de todo, el detective Kim es la única persona que puede entender el trauma que pasó estos 10 años. Le teme estar sola en esa casa. Si te preguntas por qué no la vendió, el detective Kim también, y eso es porque necesita recordar lo que pasó ese día, y esta es la única forma que tiene para presionarse. Al día siguiente, luego de establecerse con él de manera oficial, comienzan a pensar en qué tan grande podría ser ese rompecabezas, pero el título en inglés ya nos spoileó eso, son 9 piezas. Siguiendo con el caso de Kang, el de la maleta, revisan sus registros de llamadas y ven 3 recientes a Jun-soo, el presidente de una constructora, alguien con mucho poder. Podría tratarse del criminal que están buscando o de la siguiente víctima. Como sea, al momento de interrogarlo él niega todo, pero por su actitud y la respuesta de su secretaria deducen que sí, ellos se conocían. Bueno, también ayudó a que Yankee reconociera
conoció a ese hombre antes de casarse con Kang. Entonces sí hay una relación entre ellos dos. ¿Y qué crees? Tenían razón en que él sería la siguiente víctima. Esa noche recibieron la llamada para notificarle que Jong-suk está con San Pedro. Al parecer fue algo súbito, como un infarto. Tal vez sean porque bajaron las acciones de su empresa, la reunión con el alcalde no se dio, o tal vez lo del crimen desconocido. Claro que no fue nada de eso. Para Ina fue fácil encontrar la herida que le causaron atrás de la nuca. Seguro esperaron, como en los otros casos, el momento justo para inyectarlo. De esta manera no opondría resistencia y sería muy sencillo. Esperando los resultados de la autopsia, recibe una cuarta pieza de rompecabezas. El diagnóstico fue también una sobredosis, esta vez por insulina. Nada que ver con las otras víctimas. Revisando el rompecabezas, logra notar que se trata de un parque de diversiones. Podría ser un simbolismo de lo que hicieron o un lugar real. Por cosas que no valen la pena detallar, Ina encontró ese parque, se llama Dreamland. Los dibujos son exactamente iguales a los del parque en la vida real. Lo curioso es que ese parque abrió en los años 90 y cerrará dentro de poco. Podría ser esa la razón de que el criminal se reactivara después de 10 largos años. Buscando una nueva pista, le piden a la secretaria de Jong-suk que mire las cosas que hay en el escritorio. Seguramente alguna no le pertenece a él, pero quien reconoce algo, o mejor dicho, nota que algo falta es Choi. Antes había un pañuelo, algo raro, porque Jung-soo no utilizaba pañuelos, eso dijo la secretaria. ¿Recuerdas que hasta ahora de los 4 casos solo hay 2 personas que se conocían? Bueno, pues ahora apareció una relación entre todos. Jong-soo era propietario de 13 a Nulo Rima apartamentos en la ciudad única. 12 fueron para él y su familia. El restante se lo dio a Kang, y la de la whiskería también vivía ahí. El único que no tiene una relación con este lugar es su tío, porque vivían en una zona apartada de la ciudad. Podría tratarse de un fraude tal vez. Es la única razón para que alguien como Kang consiguiera vivir en este lugar. Y la única forma de confirmar eso es indagar sobre el tío de Ina. Tal vez cuando era intendente miró para otro lado o pudo ser un corrupto. De esta manera descubren que él no renunció como se lo decían a Ina. Lo apartaron de su cargo debido a la presión que ejerció el público sobre un caso que se estaba haciendo bastante conocido. Resulta que había un tipo que eliminaba a gente todos los lunes que llovía. Y supuestamente dijeron que lo habían atrapado, pero luego hubo 3 víctimas más, por lo que dijeron que eran casos aislados, pero la gente sabía la verdad, y por eso él abandonó la fuerza, para desviar esta investigación y no quedar mal. Mientras tanto, Ina en terapia menciona que su tío no era la persona correcta que siempre pensó, a lo que la doctora Lin le hace entender que a veces nos hacemos ideas erróneas de una persona. Es fácil, somos seres humanos y nos guiamos por lo que vemos, pero en el fondo no conocemos a nadie. Al salir del consultorio, vio a una policía que está recibiendo terapia desde el crimen de la dueña de la whiskería, debido a que ella vio ese carro horas antes de que pasara, y no fue detrás a pesar de que la vio pasarse un semáforo en rojo. Y la culpa que siente se la confirma Ina. El pasarse ese semáforo en rojo sabiendo que había una patrulla mirándola, era una clara señal de llamar la atención. Le pidió ayuda, y por esperar una gaseosa no hizo nada. De todas formas la atacarían en otro momento, no importa, nada habría cambiado. Antes de regresar a la investigación que dejó su tío pendiente para saber qué se oculta ahí, dedujeron que el pañuelo desaparecido de la escena del crimen fue un error del criminal que alguien está cubriendo desde la policía. ¿Quién? ¿Quién sabe? Bien, ahora sí a lo de la investigación. Ahí se habla de un hombre que había perdido a su hermana luego de que supuestamente atraparan al culpable, y si bien quería justicia y que la policía se disculpara por lo que hizo, lo que más le enojó fue que un periodista dijera que ella era una chica de karaoke, básicamente una P entre comillas. Él demandó y quería darle cuello al periodista, solo que al final no lo hizo, no porque se haya arrepentido. Él se había enviado con San Pedro utilizando veneno. Fue raro, porque era una persona relativamente exitosa en su campo, también tenía un hijo y bueno, un montón de cosas por las cuales vivir. Para tener acceso suficiente a esa investigación completa, hablan con el capitán Yang, quien dio la autorización solo porque lo colocaron al tanto de todo. La única recomendación que le da al detective Kim es que no confíe en nadie, incluso en Ina. El que sí se altera bastante es el jefe Yeong de esta investigación. De todas maneras no le dieron importancia y como ya tenían la autorización fueron a mirar las evidencias. Allí se encontraron con otra pieza del rompecabezas en donde el muñeco sostenía una cámara. Y eso no fue todo, el capitán Yang fue quien lideró esa investigación hasta que la asignó a otra persona para que la cerrara. Así que el detective Kim va a enfrentarlo para preguntarle sobre ese caso y por qué no le dijo nada sobre el rompecabezas cuando se lo contó. Seguramente él también tiene el pañuelo,
Pero aún hay más. Resulta que le dijo que dudara de Ina, porque en esa investigación también se vio involucrada. Para esto tenemos que retroceder como casi 11 años. Una tarde Ina tenía una sesión de estudio privada con algunos de sus compañeros. Eso fue cuando ella ya estaba en último año. Y en el camino, efectivamente, ella vio al periodista, quien estaba bastante ebrio y discutía con alguien por teléfono, pero le dio igual, no era de su incumbencia. En medio de la clase se sintió un poco abrumada por tanta información y salió a tomar aire a la terraza. Eso dice al menos, porque luego del incidente con el periodista, todos sus amigos tenían una coartada, eran los únicos en ese edificio, pero no sabían nada de Ina, quien supuestamente estaba en la terraza, así que ella pudo ir y volver, dejar esa pieza de rompecabezas y regresar, al igual que con su tío y con la mujer de la whiskería. Nadie sabe por qué Ina era la primera en llegar y siempre estaba cerca de los crímenes. Ella, por su lado, estaba recordando todo lo que había pasado esa noche también. De hecho, por eso el recuerdo fue tan detallado. La diferencia es que en su parte del recuerdo, ella desde la terraza vio a alguien entrar a ese edificio. Lamentablemente fue de espaldas, así que no hay una cara que pueda reconocer. Como sea, eso quiere decir que su tío no fue la primer víctima de esta persona, y seguramente la pieza de rompecabezas no llamó la atención debido a que todo fue muy perfecto. Incluso dejaron algunas pastillas y alcohol para que pareciera que él lo hizo solo. Sin embargo, esto hace que el detective Kim vuelva a dudar de ella. No sabe en cuál de los dos confiar, regresando al inicio de su relación. Ina a todas estas había salido de la ciudad para hablar con alguien que conocía a su tío, Cheol Jim, quien ese día, luego de ese viaje, fue eliminado, y como ella fue vista sacándolo del mar, es señalada por ser la culpable de una. Como es otra jurisdicción que incluso el jefe de su división vaya para allá, no ayuda en nada. Lo único que pueden hacer es esperar a que avance la investigación para descartarla como sospechosa. Ah, claro, y ella tampoco ayuda, simplemente dice que no recuerda. Mientras encuentran la forma de ayudarla, aprovechan que justo la doctora Lee estaba en una conferencia de su compañero, el Dr. Wan. Él estaba hablando sobre un paciente que se tuvo que pasar al lado oscuro. Resulta que él vivía con su padre, quien lo maltrataba a diario, y un día se cansó, así que lo eliminó. Desde ese momento, sus ojos tenían una luz extraña. No era de felicidad como tal, sino de alguien que había encontrado el propósito de su vida. Y la doctora Lee, luego de contarle esto, le pregunta qué estaba haciendo. Teme que se haya vuelto como esa persona. Lo único que le pide Ina es que le entregue una pieza del rompecabezas al detective Kim, misma que le llegó luego de esta víctima. En esta ocasión era un hombre que estaba comiendo sin parar. Luego de esto la liberaron porque lograron relacionar este caso con los otros y también dieron su coartada. Lo que fue más inquietante de todo es que ella estaba en un taxi cuando le dieron la ficha. ¿Cómo sabían que justo estaba ahí y en ese taxi? Esa persona los puede leer como si fuesen un libro, mientras que ellos están a ciegas. Seguramente lo hizo a propósito para poderla culpar. De esta manera podrá saber contra quién está luchando. Un total de 4 personas: el detective, el capitán y los 2 doctores. De regreso a Seúl, habló con la doctora Lee. Fue una casualidad que tuviesen esa charla allí, aunque si lo vemos bien no es tanto, porque una conferencia no se puede organizar de un día para otro, y remata diciéndole que nunca la ha culpado porque no recuerde o no sepa qué fue lo que pasó con su tío. Simplemente quiere saber la razón de por qué está bloqueando ese recuerdo. Terminando con ella, ahora es turno de interrogar al Dr. Wan, quien había olvidado mencionarte es su roomie aparte de compañero de trabajo. Según ella, viven juntos para poder ahorrar, no es nada romántico, pero él siempre evita responder ese tipo de preguntas. De alguna forma lograron conseguir el currículum del jefe Yang e investigaron en todas las estaciones de policía que él estuvo. Descubrieron que siempre fue muy reservado y la única vez que aceptó salir a beber con sus compañeros se fue a la mitad porque supuestamente un hermano había sufrido una emergencia. Lo curioso es que el capitán Yang es huérfano y lo más curioso todavía es que fue el mismo día en que pasó lo del tío de Ina. Haciendo una mini reconstrucción de los hechos, el detective Kim nota que no estaba lejos del lugar, así que pudo haber sido él. Entonces, para acorralarlo, deciden hacer pública la investigación del rompecabezas. Ocultar esto solo beneficia al soplón, sea quien sea. Por cierto, con la forma que tienen, ya dedujeron que son solo 9 piezas, dejando a 3 víctimas potenciales. Lo que no logran descifrar es por qué luego, desde el tercer caso, se las envían a Ina y no antes. Para tratar de descubrir quién es el infiltrado, Choi se somete a una regresión. De esta manera podrá recordar con aún más detalles.
crímenes. Y efectivamente, funciona tan bien que descubren que el infiltrado es el capitán Yang. Al verse atrapado, ni siquiera dejó hablar al detective Kim, simplemente sacó el pañuelo y aceptó la culpa. Durante el interrogatorio no dijo nada, ni siquiera pidió un abogado, solo quería que llamaran a la prensa. De esta manera haría público todo lo que hizo y todo lo que planeaba hacer. Al hacer el allanamiento de la vivienda que él registraba, descubre que ahí solo vivían huérfanos, nunca estuvo él con ellos. Para el detective Kim este fue un duro golpe. Aún recuerda el primer día que llegó, en donde de inmediato le preguntó a su equipo por el nombre del hijo del señor que estaba afuera protestando por él. Siempre tenían que tener presente a las personas desaparecidas para poderlas encontrar. Desde ese momento sintió una admiración tremenda por él. Esa es la razón por la cual no cree que él sea el culpable. Seguro está encubriendo a alguien. Interrogando a un amigo del orfanato, no encuentran gran cosa, solo que él quería convertirse en policía para encontrar a una persona. ¿Quién? ¿Quién sabe? Es algo personal que no les puede contar. Ahora llegaron a un punto muerto. Ellos no le creen y él no hablará si no es a los medios. Entonces se arriesgan, lo liberan porque tiene una coartada para todos los crímenes. De esta manera podrán seguirlo para saber a quién está protegiendo. Luego de ir a casa, fue a un lugar apartado de la ciudad en donde Choi lo estaba siguiendo. Al parecer esa era una zona de casa en donde estaba el exfiscal del distrito con el alcalde. Lamentablemente todos habían llegado tarde. El capitán Yang falló tratando de asustar a la víctima, la dejó con vida. Él no quería salvar a esa persona, tan solo quería que el criminal del rompecabezas no fuese condenado. Lo último que le dice al detective Kim es que todo fue su culpa. Si no lo hubiese iniciado, tal vez todo sería diferente, pero todas esas personas que murieron son escoria. El detective Kim lamenta no haberlo dejado hacer lo que quería. Seguramente quería desenmascarar a alguien delante de la prensa o algo por el estilo. Es por eso que entre los dos deciden hacer público lo del rompecabezas en las noticias, con la excusa de que están buscando a alguien que pueda reconocerlo. Por cierto, el que resultó herido fue el exfiscal, no el alcalde. Antes de continuar con este misterio, te recuerdo que creé un canal de WhatsApp en donde te aviso cada vez que subo video por si YouTube ya no lo hace. Y también a veces hago encuestas para el próximo video, así que tú puedes escoger el siguiente, al igual que el Discord, en donde podremos hablar de este y muchos más dramas. Links en el primer comentario o en la biografía del video. Al poco tiempo, la siguiente pieza llegó, esta vez no a Ina, sino a la prensa, justo minutos antes de que el fiscal colapsara. Esto nadie se lo podía explicar. Su habitación tenía mucha seguridad y solo los doctores de cabecera podían entrar. Al día siguiente descubren que fue envenenado. Eso quiere decir que el criminal se disfrazó de médico o se infiltró para cambiar el medicamento y se lo pudieran inyectar. Con esto en mente entran dos nuevos sospechosos aquí, la doctora Lee y su compañero, el doctor Wan, debido a que encajan en el perfil. Ellos conocen todo sobre Ina gracias a la terapia que le dan. Y así es, esa noche recibieron una llamada del doctor Wan diciendo que no necesariamente quien envía las piezas del rompecabezas es el culpable. Claro, al principio fue anónimo, pero ya luego lograron deducir que era él, debido a que Ina recordó que él pinta en sus ratos libres, y utilizando sus habilidades logró entrar hasta ese apartamento confirmando lo obvio. Todas las obras las había firmado con una H. Aparte de eso, vio que el perfil no encaja con el Dr. Wan. Seguramente lo había dibujado para alguien más. Con esto definitivamente entendió todo. La doctora Lee nunca quiso ayudarla a recordar. Siempre trató de obviar ese tema del trauma. Desde el principio le pedía que dejara de pensar en eso. En su lugar debería centrarse en por qué le hicieron eso a su tío y quién lo hizo. Revisando más la casa, ve la habitación de la doctora, la cual es muy peculiar. Habían un montón de muñecos de ferias, piezas de rompecabezas y muchas cosas inquietantes más, además de una nueva pieza de rompecabezas. Como el Dr. Wan fue a testificar, dijo que sí, efectivamente él había hecho esos dibujos hace más o menos unos 10 años, pero sabe que su amiga no sería capaz de hacer algo como eso, ¿o sí? De todas maneras ella está desaparecida, y como ya tienen la pieza que es el dibujo de un rey, quiere decir que la próxima víctima será casada pronto. Y así es, al día siguiente desaparece un asambleísta muy importante. Como no saben en dónde están, rastrearla es demasiado complicado, e encontrar lugares significativos para ella aún más debido a que no tiene amigos, y si bien vivía y trabajaba con Wan, no era mucho lo que él sabía. No le interesan las mujeres, solo estaban juntos por negocios tal cual. Lo único que medio recuerda es que había una policía que dijo que había estudiado con ella y no quería recibir terapia debido a que sería incómodo.
Gracias a eso, descubren que ella odia los parques de diversiones, debido a que su madre la abandonó en uno cuando tenía 7 años, y no quiso buscarla. Incluso dijo que si lo hacía sería solo para eliminarla por lo que le hizo. Como el capitán Yang ya no estaba en este mundo, su amigo aceptó decir que era lo que él estaba buscando, y eso era a la doctora Lee. Él trabajó en un restaurante con la madre de la doctora Lee, el cual se ubicaba en el mercado del centro. Lamentablemente, ese lugar fue demolido para construir los edificios de Ciudad Única, y lo más triste de eso es que hace 20 años la mujer murió ahí en un accidente, en el cual el mismísimo capitán Yang terminó herido. Fue una tragedia para la ciudad, hace más o menos unos 20 años. En esa época eran pocas las personas que trabajaban en el mercado, debido a que a unas no les querían pagar lo justo, otras no sabían hacer nada más, y la madre de la doctora Lee ni siquiera quería el dinero, solo conservaba el restaurante por si su hija lo recordaba y regresaba a buscarla allí. La persona encargada de negociar con ellas el precio era Lim Mi-yong, la dueña de la whiskería, y Kang Chun-mong, el que estaba en la maleta. Él era el dueño de la empresa de demolición. El encargado del proyecto era Jong-soo, el presidente de la constructora. El no poder iniciar con la construcción a tiempo les estaba haciendo perder muchísima plata, tanto así que no les quedó de otra que sacarlos a la fuerza. Los dueños resistieron como pudieron, pero eran demasiados y los atraparon. Sin mencionar que la policía se vendió, no hizo nada a pesar de lo que veía. A medida que sacaban la gente, quemaban el lugar. De esta manera se arruinarían las propiedades y con algo así de inútil tendrían que vender a un menor precio. El asambleísta fue quien dio la autorización para la construcción. El tío de Ina fue uno de los policías que dio la orden de que no se hiciera nada. El periodista culpó a la mujer de iniciar el incendio, según dijo, porque no recibió el pago que quería, afectando a muchas personas. El exfiscal fue el que cerró el caso de este tipo de ataques, y el que sacaron del mar fue el capitán de la policía, que dio la orden a sus hombres de no moverse. Efectivamente, el caso giraba sobre esos edificios. En casa, Ina es sorprendida por la doctora Lee, al igual que esa noche que encontró a su tío. Logró recordarlo. El criminal estaba detrás de ella, así como ahora. Pero no hay tiempo para esa explicación. La doctora Lee quiere mostrarle por qué hizo todo esto, pero antes tienen que ir por alguien más. Eso si no la arresta en este momento, claro, pero para eso tendrá que quitarle la vida. En el camino la doctora Lee le dice que nunca nadie se había preguntado por qué le pasó eso a las víctimas o qué significados tenían el dibujo de las piezas del rompecabezas. Bueno, todos menos ella. La niña que perdonó ese día fue quien despertó ese interés. Una gran casualidad que terminara en su consultorio justo por eso. Ahí le cuenta que el capitán Yang no supo nada hasta que se encontró ese pañuelo en su oficina. Pañuelo que años atrás él le había entregado porque le había prometido a su madre que la buscaría. Él trató de persuadirla en ese momento. La venganza no le traería nada bueno. Lo mejor que podía hacer era vivir la vida que su madre siempre soñó para ella, ser feliz y formar una buena familia. Es por eso que él pensó en aceptar la culpa de todo. Lamenta contarle la verdad el día que la conoció. Si no lo hubiera hecho, tal vez tendría una mejor vida ahora. Cuando Ina le preguntó que si había otra forma de solucionar esto, ella dijo que sí. Claro, siempre podían arrepentirse, pedir perdón, confesar lo que hicieron, incluso pedirle piedad, pero nadie recordaba a su madre. En el lugar en donde inició todo, le deja la última pieza, la número 9. Y si te preguntas por la víctima 8, llegaron muy tarde para salvar al asambleísta. En este punto solo se pueden concentrar en descifrar qué significa la última pieza, en donde solo hay negro. Antes de hacerlo, Ina recuerda que su tío tenía 3 apartamentos en Ciudad Única, los cuales vendió para comprar una casa a las afueras de la ciudad. Lo irónico es que los padres de Ina tenían 10 locales en ese mercado. Seguramente por eso su tío, sintiendo culpa, dejó todo a su nombre desde un principio. Por un ascenso vendió hasta a su propia familia. Gracias a Choi lograron encontrar a la doctora Lee en 2 posibles lugares. Uno es la funeraria y el otro es Dreamland, el parque de diversiones. A la funeraria fue el detective Kim, descubriendo que sí estuvo ahí afuera, como media hora, 40 minutos, no hizo nada más. Ella realmente estaba en el parque, para ser más exactos, en donde solía subirse con su madre, debido a que era muy bajita y eran pocas las atracciones a las que podían subir. Ocasionalmente volvió a ese parque con la esperanza de reencontrarse con su madre, pero nunca pasó y no pudo recordar el restaurante, era muy
muy pequeña para hacerlo. De todas maneras, había logrado lo que siempre soñó, y es momento de acabar con todo. No puede soportar la carga de ser ella misma. Es un sufrimiento que solo soportó gracias a la venganza, y ahora no hay otro motivo. Ina, conmocionada, solo le preguntó por qué, lo que generó una pregunta aún más grande. ¿Por qué matar a alguien para construir unos apartamentos, procediendo a soportar el mismo dolor que su madre? En el interrogatorio de este encuentro, Ina, al igual que el detective Kim, no declararon. Y no sé, entiendo que por respeto tal vez, o no querían dejarla mal, por su memoria y esas cosas. Pero el hecho de que guardaran el secreto es igual a ocultar la verdad. Eso quiere decir a que ella va a pasar a la historia como una criminal más y no como la víctima que fue. Poco tiempo después, Ina presentó su carta de renuncia. A fin de cuentas, logró lo que quería. Eliminó ese sentimiento de culpa que siempre tuvo. Aunque su jefa no la acepta, simplemente le da una licencia para que lo piense mejor. El detective Kim la invitó a comer a su casa tal cual como hizo con su amigo de colegio. Allí, luego de confirmar que su madre cocina feo, le pregunta por qué tienen un apartamento en Ciudad Única. Eso se debe a que ella sabía que a su hijo le pagarían poco siendo policía. Entonces decidió jugar la lotería con tanta suerte que se la ganó, y un apartamento aquí es un sueño promedio para cualquier persona. En eso los medios, para darle cierre al caso del rompecabezas, le preguntan a ella por su profesión, y confiesa que la escogió porque sospechaba de sí misma sobre lo que le había pasado a su tío. Esa es la naturaleza de un perfilador, desconfiar de todos, incluso de ti mismo. Y bueno, hicieron pública toda la verdad, claro está. Tiempo después, en un caso bastante inquietante, aparece Ina, debido a que el cuerpo estaba en una posición bastante extraña, como si fuese un trofeo, un alarde de lo que se había hecho. Aunque más que esa posición, lo interesante es que a Ina le llegó una pieza de un rompecabezas. Podría tratarse de un imitador. De esta manera termina este excelente drama. Lo único así que uno medio dijera fue un guionazo es el hecho de que justo Ina entrara a terapia con la doctora Lee. Pero si obviamos esto, es una joya, 10 de 10. Sin más que decir, se despide Popoki agradeciéndole a los miembros del canal por ese apoyo extra. Y a ti, recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.